El océano tiene sus cuevas silenciosas, profundas, profundas, quietas y solas. Aunque haya furia en las olas, debajo de ellas no hay ninguna. En las últimas semanas de entrenamiento, me había aprendido casi cada detalle del Tuscany, cada perilla, cada indicador, cada botón, cada pantalla y cada matiz de su estructura, y la calidad de la construcción de este submarino personal nunca dejó de sorprenderme. Era una hazaña de ingeniería increíble, esta pequeña bestia, diseñada con tanto cuidado que hasta el equipo del casco podía soportar más presión de agua de la que el mar podía generar a cualquier profundidad alcanzable. Era mi Pegaso, mi caballo de Troya, mi propio Apolo 11, y dentro de esta matriz de espuma sintáctica estratificada, seguiría los lastres hasta las profundidades gratuitas e inexploradas de la boca de Ighin. Comencé la secuencia de separación, y el sumergible de aguas profundas se separó del barco de escolta y se sumergió bajo la superficie del Pacífico con silencio, gracia y algunos nudos de velocidad, y entonces me vi envuelto en un mundo completamente nuevo, aunque uno que ya conocía, el del mar. Cardúmenes de peces nadaron a mi alrededor, y cuando su nube pasaba a través de un rayo de sol brillaba plateada, y debajo de ellos nadaban rayas que movían sus alas al ritmo de la corriente, y entre las rocas se arrastraban crustáceos y crecía la vegetación que adornaba todas las piedras blanqueadas como adornos navideños. Pero tenía una cita que cumplir, y el tanque de oxígeno era un reloj exigente, así que seguí nadando más allá del viejo arrecife y hacia aguas abiertas donde el fondo marino no se veía ni a muchos, muchos kilómetros de distancia. La boca, dijo Rubén. 50.000 pies bajo la superficie, Boker. 50.000. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que está muchísimo más profundo que la fosa de las Marianas. Asintió con la cabeza. ¿Estás listo para hacer historia? ¿Lo estaba? Creía que sí. Me había preparado para esta inmersión solitaria y nada más, durante algunos años. Era la culminación de toda una vida de trabajo y estudio en el campo, y su agarre en mi mente era tan fuerte que a menudo soñaba con ello, con lo que encontraría en el fondo, y lo que significaría. ¿Y qué cosas monstruosas podrían ofenderse por mi presencia allí? No, no. Aparté ese pensamiento. El Tuscany era toda la protección que necesitaba en ese sentido. Ofrecía tecnología de vanguardia en lugar de un casco pesado, y eso era suficiente para soportar la presión de agua suficiente para aplastar huesos bajo la piel y centímetros de acero. ¿Qué animal tenía mandíbulas más poderosas que el propio océano a esa profundidad? Así que accioné los propulsores, y bajé, como una bala. Observé el medidor de profundidad tanto como al mar. 100 pies, 200. Tiburones, tortugas e innumerables peces pasaron a mi lado. 300 pies, 500 pies, 700, 1250, la altura invertida del Empire State Building. 1500, 1600. El agua comenzó a volverse borrosa, granulada y oscura a medida que la luz del sol luchaba por atravesarla. 2000, 2500, 3000, 3200, donde la luz ya no brilla. Y pronto, toda la luz que tenía para iluminar el camino hacia adelante y hacia abajo eran las luces del Tuscany. Continué el descenso durante horas. El medidor de presión subía en ráfagas espasmódicas, pero subía, 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 pronto pasando el punto en el que el peso del mar habría aplastado el acero de otra embarcación. 1 kilómetro de profundidad. 1.3. 1.6, donde incluso los cachalotes alcanzan su inmersión más profunda. Ahora podía afirmar con seguridad que ningún mamífero en la Tierra estaba tan profundo en ese momento como yo. Y aún seguí bajando. 2 kilómetros. 2.1. 2.2. El agua estaba tan negra como el espacio, excepto donde las luces del Tuscany la atravesaban, y el grosor del fluido la hacía parecer tinta, aceite o algún tipo de lodo alienígena que se untaba contra las ventanas reforzadas y se deslizaba por el casco. Las cosas estaban apretadas aquí abajo, a pesar de la inmensidad de todo, pero aún así seguí bajando. 13.000 pies. La zona abisal. La presión es de 11.000 libras por pulgada cuadrada. Vi pasar un rape, y se sorprendió por la gran cantidad de luz que proyectaba el Tuscany, que eclipsaba su propia luz bioluminiscente. Nadó lejos, y yo seguí bajando. 15.000 pies. 3 kilómetros. 3.1. Ahora las cosas se ponen interesantes. La humanidad había visitado estas profundidades con tan poca frecuencia que se podían contar las expediciones con los dedos de una sola mano. Ahora estaba entre unos pocos exploradores ilustres, y aunque no fui el primero en alcanzar estas marcas,
Alcanzaría la más profunda antes de que terminara este viaje. Estaba decidido y era capaz. Así que revisé la carta de profundidad. 16.281.4 pies. Casi a mitad de camino del récord mundial. El Tuscany continuó su descenso. 20.000 pies de profundidad. La zona Hadal. La presión aquí es 1.100 veces mayor que en la superficie. 22.000 pies. 26.000. 29.000 la altura del monte Everest. 30.000. 30.5 mil. 31.000 la misma distancia de la superficie que un avión comercial en la cima de su vuelo. La fosa de las Marianas, que anteriormente había sido el lugar más profundo registrado en el fondo marino, se encuentra a aproximadamente 36.000 pies bajo la superficie. Nunca había llegado luz del sol, y según los mejores informes, la vida existía allí, pero solo escasamente, y la presión es indescriptible. Pero yo iba a un lugar mucho más profundo, incluso, que ese. Lo único que sabemos es que encontramos un cañón, dijo Rubén. Enana al Gran Cañón situado en el centro del fondo marino del Pacífico. Aproximadamente 1,200 kilómetros al oeste de Hawái y otros 900 al sur, y, por lo que podemos calcular, unos 50.000 pies hacia abajo. 36.000 pies. Ahora estaba empatado con el récord mundial. 50.000 pies. ¿Por qué demonios lo estamos viendo recién ahora? 36.005. Lo hice. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Oficialmente era poseedor de un récord mundial. Ningún ser humano en la historia registrada había estado tan profundo bajo la superficie como yo en ese preciso momento. La nueva tecnología de escaneo del fondo marino ayudó. Nos dio un mapa topográfico más detallado de la hidrosfera que nunca antes habíamos tenido, y una vez que obtuvimos los resultados, echamos un vistazo, y ahí estaba, esperándonos, invitándonos a bajar. 37.000. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? 37.300. El infierno, doctor. Si lo supiéramos, no lo estaríamos enviando, ¿verdad? 37.900. Supongo que no. 38.000. 38.500. Los terribles espíritus de las profundidades celebran su comunión allí, y hay aquellos por quienes lloramos, los jóvenes, los brillantes, los bellos. La boca de Ighin, según la mejor información disponible en el momento de la partida, es un pozo de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Comienza a aproximadamente 46.000 pies bajo la superficie y se estima que llega al fondo en la profundidad de Ighin, un pequeño valle que se encuentra en su base, unos 5.000 pies adicionales por debajo. La boca es la formación más grande y profunda de la hidrosfera, y sin embargo, sus dimensiones y ubicación son lo único que se conoce concretamente al respecto. Eso, por supuesto, es donde entro yo, y donde entra el Tuscany. 43.000 pies de profundidad. Encendí los focos debajo del Tuscany, y el brillo iluminó un paisaje alienígena que probablemente no había visto la luz en más de 1.000 millones de años. Había montañas aquí y montañas que rivalizaban con los Alpes, y arcos y mesetas salvajes que se extendían hasta un horizonte turbio antes de quedar envueltos por el agua de mar. Incluso vi vida aquí abajo en las profundidades. Una criatura parecida a un calamar de un tamaño simplemente monstruoso nadó junto a mi barco. Se detuvo un momento, y durante ese momento pensé que podría ofenderse por mi presencia, pero después de mirar fijamente al Tuscany y rozar un tentáculo por el costado de babor, nadó en busca de otras cosas. Buena chica. Descendí más. 44.000 pies. 45.000. Y entonces, de repente, ahí estaba. La boca. Se me cayó la mandíbula al ver la magnitud de la bestia. Era una vista impresionante. Un agujero monstruosamente grande e igualmente oscuro en la corteza terrestre que se hundía a profundidades inconcebibles. Descendí un poco más, 45.500, 46.000 pies y el Tuscany cayó en su bostezo. De alguna manera, las cosas estaban aún más oscuras en las profundidades de la cosa, aunque la luz del sol hacía mucho que había desaparecido. 46.500, 47.000, 47.200. Empecé a notar una corriente suave que me arrastraba hacia abajo. No era particularmente poderosa, pero era inesperada y, por lo tanto, alarmante. Y sin embargo, no podía soportar darme la vuelta. Todavía no daré la vuelta si empeora, así que bajé, más y más profundo todavía en la caverna.
48.000 pies, 48.500, 49.000, 49.100. Y entonces lo vi. Un brillo. Entrecerré los ojos y atenué mis luces para confirmar la intuición. ¡Qué demonios! Estaba ahí de verdad, un tenue color rojo púrpura, luego verde, luego púrpura otra vez, y luego azul, flotando en una bruma de corriente a unos pocos miles de pies de profundidad. Reanudé el descenso para perseguirlo. 49.500, 49.700, 49.900. El brillo, fuera lo que fuera, se estaba volviendo más profundo, más ancho y más brillante. Pronto llenó todo el camino hacia abajo y hacia adelante. Atenué las luces inferiores del Tuscany a su nivel más bajo, y a 50.000 pies pude ver que el brillo provenía de algún lugar no directamente debajo de mí, sino hacia la izquierda y alrededor de una curva amplia. Esta cueva no es un pozo recto. Y efectivamente, el agujero llegaba al fondo aquí, y luego se abría hacia la izquierda. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Era una cámara cavernosa, de al menos 1 kilómetro de alto, profundo y de lado a lado, y solo la enormidad de su radio mantenía la oscuridad a pesar de la presencia de miles de vainas bioluminiscentes flotantes que pulsaban en púrpura, verde, azul y rojo, y se atenuaban en el ínterin. Llevé el Tuscany más adentro, y sus cámaras cobraron vida. Calmadamente descansan los marineros cansados debajo de su propio mar azul. Las soledades del océano son benditas, porque hay pureza. La caverna se volvió aún más oscura cuando las vainas se desvanecieron en el agua detrás del barco. Pero aquí había más cosas que ver que rocas. El Tuscany, aproximadamente un cuarto de hora después de entrar en la cámara, pronto pasó flotando junto a una planta extrañamente parecida a una cuerda de un tamaño absolutamente imposible. Una que parecía extenderse casi por toda la altura de la cueva y se ensanchaba en la base, aunque su fondo estaba envuelto en la oscuridad. Llevé el submarino para una inspección más cercana, y encendí sus luces al máximo. ¡Clac! Mi corazón dio un vuelco. Tenía ventosas, cada una tan grande como el Tuscany mismo, y se retorcían y pulsaban a lo largo y ancho de lo que ahora era claramente un tentáculo. En un ataque de pánico, alejé el Tuscany de la cosa, pero cuando intenté girarlo, la base del casco chocó contra la bestia y se quedó atascado en una de las ventosas. Aceleré los propulsores y pude oír un sonido de desgarro húmedo cuando la máquina se liberó del agarre de la ventosa. Pero entonces el tentáculo cobró vida. Se azotó, giró y golpeó la caverna, se presionó contra el techo y luego cayó, profundamente más allá de donde la oscuridad cubría el suelo. ¡Vamos, nena! Aceleré los propulsores de nuevo, y el Tuscany salió disparado por donde había venido, a través de la oscuridad y hacia las vainas, cuyo brillo esperaba que me diera la oportunidad de apagar las luces del barco y escapar. Si tuviera tanta suerte. Pero muy pronto comencé a oír y sentir el movimiento de algo inefablemente titánico rodando por el suelo de la cámara. Retumbaba y tronaba, temblaba y se sacudía, y pronto nubes de tierra y rocas salieron del negro abismo y cubrieron la vista hacia adelante, y pude oír rocas golpeando el techo de la cueva antes de hundirse de nuevo donde habían estado. ¡Mierda! El sonido había estallado en toda la extensión de la cueva a la vez. Mis tímpanos casi reventaron y probablemente lo habrían hecho si no hubiera sido por la amortiguación de la explosión proporcionada por las paredes del Tuscany. El submarino también tembló, pero mantuvo su integridad lo suficientemente bien como para que yo pudiera pasar junto a las vainas flotantes, algunas de las cuales ahora estaban volcadas y rodando, y regresar hacia la boca abierta del túnel que me llevaría de vuelta a las profundidades abiertas. Smack. El Tuscany se dobló y rodó con un impacto. El tentáculo, me di cuenta, había salido del suelo y había golpeado la parte inferior del barco entre sus lastres, pero por suerte lo golpeó con la fuerza suficiente para que subiera hacia el túnel. Giré el Tuscany con el golpe y logré recuperar algo de control, y aceleré los propulsores en el giro y hacia arriba de nuevo, ahora de regreso a la boca. Luego comencé a ascender. 52.000 pies. 51.500. 51.000. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? Vamos, nena. Vamos. No me falles ahora. No me jodas ahora. El infierno, doctor. Si lo supiéramos, no lo estaríamos enviando, ¿verdad? 50.500. 50.000. 49.900. 49.600. El Tuscany ascendió a una velocidad frenética, y mientras lo hacía,
Podía sentir el retumbar de la persecución del tentáculo en las paredes del pozo. Se abrió paso a través del túnel, y se azotó y se agitó, pero el Tuscany era demasiado rápido. 47.500, 47.000, 46.800, 46.400, 46.000 pies y subiendo. Supongo que no. El Tuscany salió de la boca y estaba a punto de dispararse directamente hacia la superficie, pero entonces el tentáculo salió a su lado y casi destrozó su ventana delantera. Doblé los controles hasta el borde de su carcasa, y el Tuscany se inclinó hacia la izquierda y hacia arriba un poco y pasó a centímetros del suelo. Encendí las luces de nuevo para navegar por el laberinto de rocas mientras luchaba por remontar la subida. Pero a la luz del barco lo vi. Estas no eran rocas, después de todo, eran otros barcos. Buques masivos, barcos de guerra imperiales de épocas pasadas, doblados, torcidos y rotos en el fondo del mar, arrastrados hasta aquí por lo que sea que ahora lanzaba su espalda a mi devorador. El tentáculo se estrelló detrás de mí. Mástiles principales, almenas, cubiertas planas, hierro oxidado y cascos de barcos de madera estaban destrozados y arrojados a los vientos del mar, para nunca más reunirse. Llevé el Tuscany a través de este cementerio náutico con demasiada velocidad para mi seguridad. Pasamos bajo torres de barcos, y a través de monturas de cañones, y más allá de las aspas de motores muertos, y alrededor de timones volcados. La cacofonía de mi vuelo y el camino destructivo establecido por mi cazador despertaron la vida en el lugar. Los peces salieron de los agujeros, y de los camarotes, y de los cuartos del capitán, y de las escaleras de las cubiertas profundas, y pronto se unieron a mí en mi esfuerzo por escapar. Pero parecía que no había escapatoria aquí. Todo el suelo durante innumerables millas temblaba y retumbaba con fuerza sísmica. Era terriblemente ruidoso, y ganó velocidad y violencia con el tiempo. El Tuscany finalmente pasó a centímetros de un nido de cuervos destrozados sobre el mástil, y finalmente usó ese impulso dirigido para poner distancia entre el fondo marino y el mismo con tantos nudos de velocidad como sus propulsores permitieran sin estallar por el esfuerzo. La carta de profundidad comenzó a subir. 45.900, 45.200, 45.000 pies, 44.800. Vamos, hermosa. El agua misma pareció moverse con el sonido. Y entonces, de la nada, el Tuscany ya no era lo único que proyectaba luz al abismo. Un brillo anaranjado brilló a través del mar y por un instante iluminó casi toda su inmensidad. Luego parpadeó, y luego volvió a encenderse y permaneció activo. Apagué las luces del Tuscany para conservar cada molécula de energía para el ascenso. 44.200, 44.000, 43.700. A mi lado, en el brillo, pude distinguir a otras criaturas que también retrocedían. De nuevo, de un tamaño espectacular, que la humanidad nunca había catalogado y que yo, lamentablemente, no tendría tiempo para estudiar. Había cosas con forma de manta raya del tamaño de un autobús urbano, envueltas en tenues mechones de gelatina transparente, e incluso ese calamar del tamaño de un edificio, todos volando hacia arriba en un pánico masivo. Lideré la carga. 43.100, 42.800, 42.300, 42.000. Miré detrás de mí y hacia abajo a través de la ventana trasera. La boca se había movido. Estaba viva. Dios mío. Estaba en la garganta del Leviatán. Estaba en su maldita garganta. Vi su lengua tentáculo salir de la boca y recoger suficientes peces para alimentar a un pueblo pequeño. El Tuscany se disparó hacia arriba mientras el Leviatán azotaba tentáculos aún más grandes detrás de él y ganaba velocidad con la fuerza de un huracán. El Leviatán abrió su boca de nuevo y arrojó su lengua tentáculo, y con ella azotó varias piscinas olímpicas de agua en un remolino de fuerza de huracán. Vi que el calamar mamut quedó atrapado en su furia, y luego desapareció en el pozo para siempre cuando la boca se cerró de golpe con un estruendoso y resonante chasquido. Mientras tanto, el Tuscany continuó disparándose hacia arriba, y logró escapar del remolino por un pelo. 39.500, 39.000, 38.700, 38.200, 38.000 pies, y subiendo. Pero el Leviatán no había abandonado la persecución. Todavía no.
Podía sentir que duplicaba sus esfuerzos. El agua desplazada mecía el Tuscany y se dobló y rodó en la corriente sintética. Luego oí que la boca se abría detrás de mí y el agua comenzaba a azotarse y girar en un frenesí por la carga del océano. Golpeé los propulsores hasta el punto de ruptura. ¡Vamos! La espuma sintáctica de la carcasa estaba presionada hasta sus límites. El vidrio reforzado comenzó a astillarse muy ligeramente, pero las astillas se convirtieron en grietas y esas grietas comenzaron a extenderse por el ancho de las ventanas. Revisé los indicadores. 20.000 pies. 19.800. 19.400. 19.300. El ascenso se estaba ralentizando. Vamos, nena. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Por favor, Dios. Estate conmigo ahora. Estad tran. En el brillo anaranjado de los ojos del Leviatán, pude ver lo rápido que el agua se deslizaba junto al Tuscany y era arrastrada hacia el remolino. El submarino comenzó a balancearse de babor a estribor y a temblar y sacudirse. 17.400. 17.000. 16.900. 16.300. 16.100. 16.000. Observé el indicador con una náusea desesperación. 15.950. 15.902. Podía sentir que se ralentizaba hasta detenerse. Vamos, vamos, vamos. 15.925. 15.904. 15.906. ¡Mierda! Y eso fue todo. El Tuscany quedó atrapado, y tan pronto como la carta de profundidad comenzó a deslizarse, sentí que todo el submarino perdía el control y daba vueltas hacia atrás y alrededor. Me arrojaron de mi asiento y me golpeé la nariz contra el techo de la esfera del piloto. La sangre explotó, empapó mi camisa, salpicó el vidrio y toda la consola de control. Agarré mi cara y comencé a aplicar presión para detener la pérdida de sangre, pero el Tuscany volvió a volcar lastre sobre lastre a estribor en el remolino y me arrojó a la escalera de la escotilla. Sentí que se me dislocaba el hombro y que mi rótula golpeaba el peldaño inferior. Me mareé, y el Tuscany seguía dando vueltas hacia atrás. Las grietas en las ventanas se extendieron más rápido. 16.300. 16.400. Podía oler el interior de la boca a través del casco del barco. Pero entonces, de repente y ni un momento demasiado tarde, se me ocurrió una idea. No era una particularmente buena, pero diablos, era mejor que nada. Logré llegar cojeando y tambaleándome hasta los controles y agarrar los mangos mientras el barco rodaba. Espera, espera, espera. Ahora. El sonido del rugido estaba tan cerca que todas las superficies de control en la esfera se sacudieron en su caja. Mis tímpanos también se sacudieron, pero luego volví a encender los propulsores, a toda potencia y en ángulo, y el Tuscany se estremeció, se dio la vuelta, se sacudió y, con suerte, cayó directamente del remolino con centímetros de sobra. Sentí que el borde de la boca del Leviatán rozaba el costado de estribor, y el impacto me envió de nuevo al techo mientras el barco rodaba una y otra vez. Me golpeé las costillas contra una hendidura en el hueco y caí de nuevo al asiento, de cabeza, y luego al suelo. Logré enderezarme con mi brazo bueno y orientarme. Estaba libre, pero solo por poco. El Tuscany se inclinó y rodó de nuevo, más despacio ahora en ausencia de la corriente del remolino, pero aún sin control de su atracción. Intenté alejarme, pero fue inútil. El barco dio vueltas detrás de la boca titánica del Leviatán y sobre su cabeza mientras la bestia pasaba por debajo de mí como un tren de carga. Y por primera vez desde que miré a los ojos al monstruo, comencé a apreciar completamente la magnitud de su tamaño. Su espalda era una columna interminable, serpenteante y de aletas afiladas del tamaño de una pequeña cordillera, y solo una maniobra rápida alejó al Tuscany de las aletas dentadas que se acercaban hacia mí y abrían el mar mismo. Me perdieron por metros, y la ráfaga de corriente que habían barrido envió al submarino tambaleándose hacia atrás, un poco más lejos y hacia una relativa seguridad. Rápidamente atenué las luces a su nivel más bajo y recuperé el aliento, mientras la forma completa del Leviatán pasaba junto a mí. Se extendía lejos hacia el abismo de abajo, por más de 1 kilómetro, y arrastrando detrás de él había miles y miles de tentáculos, un bosque de esas cosas, cada una del tamaño de una autopista de 6 carriles y con ganchos afilados como navajas y una ráfaga de aletas.
Tardó 3 minutos completos en que la bestia pasara completamente junto a mí. Y luego giró en la otra dirección y nadó en busca de otras cosas que devorar. La forma pronto se deslizó hacia una sombra. Y luego se fue. Salí a la superficie horas después, habiendo permitido que el maltrecho Tuscany se tomara su tiempo con el viaje. Ella fue la única responsable de mi escape, mi rápido ingenio al diablo. Una maravilla de la ingeniería, de hecho. Una vez que rompí la superficie, lancé una baliza de socorro y luego me desplomé por agotamiento. Evidentemente, la Guardia Costera me recogió algunas horas después, a unos cientos de kilómetros al suroeste de Hawái, y me sacaron de los restos de mi submarino y me llevaron a un hospital en el continente. Fue allí donde desperté un día después. Mientras me recuperaba, escuché algunas conversaciones aisladas sobre una tremenda actividad sísmica cerca de donde había estado, y como todo el fondo marino había cambiado, se había movido y había cambiado de forma. Pero no me importaba. Les dije a esos bastardos lo que sabía. Y además de eso, tienen el Tuscany y tienen todas las pruebas grabadas, y ahora ustedes tienen este relato escrito. Lo que todos hagan con esta información ahora, depende completamente de ellos. Lo único que sé es que no volveré a bucear pronto. He llegado a una conclusión, que la humanidad tiene espacio más que suficiente para expandirse, vivir y prosperar sobre y cerca de la superficie, en tierra, en el cielo y pronto, con suerte, allá afuera entre las estrellas. Pero hay cosas en el mar que poseen las profundidades. Y quizás sea mejor dejarlo así, por el bien de todos. La tierra tiene culpa, la tierra tiene cuidado, inquietas son sus tumbas, pero el sueño pacífico está siempre allí, debajo de las oscuras olas azules.